a un capítulo más de Tiempo para Aprender de los cursos de Historia, Geografía y Economía de quinto de secundaria. A diario decenas de camiones llegan a nuestra ciudad trayendo una gran variedad de productos. Por ejemplo, el principal productor de arroz del Perú es Lambayeque, que está en la costa. El principal productor de plátano se encuentra en la selva y es Loreto. Y el principal productor de maca es Junín, que está en la sierra. Y estos productos y otros más llegan a la bodega de tu barrio o al mercado de tu distrito gracias a las pistas y carreteras que conectan en las principales ciudades de todo nuestro país. Pero, ¿cómo funciona y cómo están unidas las redes viales en el Perú? Te cuento eso y más en el siguiente video. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando oyes redes viales? A ver, veamos. Pensemos. Correcto. Un conjunto de vías o caminos unidos entre sí. ¿Y sabes por qué son importantes las redes viales? Por ejemplo, una red de vías permite que tú puedas ir de tu casa al colegio, que tus padres vayan al trabajo o que en las vacaciones puedas irte de viaje a cualquier parte del Perú. Pero ahora veamos cómo eran las primeras redes viales que surgieron en nuestro país. Mucho antes que los incas, existieron otras culturas, conocidas como culturas pre-incas, como los Huari o Tiahuanaco. Estas dos civilizaciones tuvieron la genial idea de conectar pueblos a través de caminos, a veces solo de tierra y otros con bloques de piedra. Posteriormente, cuando los incas empezaron a conquistar al resto de pueblos de Sudamérica y al mismo tiempo que construían enormes ciudades de piedra, también crearon una red de caminos que conectaba a los distintos pueblos con el Cusco, la capital del Tahuantinsuyo. Estos caminos fueron construidos de piedra. Su anchura podía ser desde hasta 8 metros de ancho y se calcula que su extensión llega hasta los 60.000 kilómetros. Según el historiador peruano José Antonio del Busto, estos caminos permitían la comunicación entre los pueblos, el intercambio de productos, un mejor modo de administración y para un tipo de mensajeros incas conocidos como chasquis. Sí, Henry, los chasquis eran jóvenes mensajeros del Inca, entrenados para recorrer varios kilómetros durante el día o incluso de noche. Alucina que Hernando Pizarro, el hermano de Francisco Pizarro, escribió en una carta: "El camino de la sierra es cosa de ver, porque en verdad, en tierras tan fragosa, en la cristiandad no se ha visto tan hermosos caminos". Hasta los conquistadores se quedaron asombrados. El historiador José Antonio del Busto explica que el Inca Huayna Cápac fue quien mandó a construir y mejorar las vías de su imperio. En algunas partes, estos caminos fueron construidos con tanta precisión que siguen siendo utilizados en la actualidad. Como ves, toda civilización necesita estar comunicada con otra para poder desarrollarse. Y las vías de transporte juegan un papel muy importante. Con el aumento de la población, nuestras necesidades también han aumentado, lo que nos ha llevado a crear complejas redes viales que nos permiten una mejor comunicación. Así como los incas tuvieron una red de caminos, en otras culturas importantes también desarrollaron complejos caminos, como las calzadas romanas o los caminos en el monte Huangshan, en China. Ahora te das cuenta que las vías de conexión han sido muy importantes desde siempre, ¿verdad? Ahora, chequea cómo han evolucionado las redes viales en nuestro país. Las redes viales están conformadas por el conjunto de vías terrestres, marítimas y aéreas. Esta red vial permite la interacción de un pueblo con otro, una ciudad con otra, un país con otro y hasta un continente con otro. Las redes viales son muy importantes porque permite intercambio comercial entre productores y consumidores o entre vendedores y compradores. La red vial permite el flujo de los recursos y asegura la movilidad de la población, además de permitir el acceso a tecnologías y a servicios básicos como de salud o educación. Retos viales. Como ya sabes, en nuestro país existe una gran cadena de montañas, llamada la Cordillera de los Andes, que da origen a una gran diversidad de climas. A un lado seco, en medio frío y al otro lado húmedo. Pero también significa un reto para la conexión entre Oriente y Occidente.
Otro reto para la construcción de vías en el Perú es la Amazonía, y creo que te darás cuenta de por qué. Primero porque el clima es cálido, pero con mucha lluvia, y eso crea inundaciones. Segundo porque hay mucha vegetación. Y tercero porque tiene zonas montañosas, con pendientes bastante empinadas. A lo largo del tiempo, desde los incas, las colonias, la era republicana y hasta tiempos modernos, se han desarrollado diferentes ejes viales. Algunas de las vías terrestres más importantes del país son la carretera Panamericana, la carretera Central y la carretera Fernando Belaúnde Terry. La carretera Panamericana atraviesa toda la costa del Perú y se llama Panamericana porque recorre toda América, desde Alaska, en Estados Unidos, hasta Chile. La carretera Central va desde la ciudad de Lima hasta la ciudad de Pucallpa, en la selva. La carretera Fernando Belaúnde Terry se llamaba antes Carretera Marginal de la Selva y une los poblados del oriente del país. Recuerda que la Panamericana atraviesa toda la costa del Perú. La carretera Central va desde Lima hasta la selva y la carretera Belaúnde Terry conecta las principales ciudades y pueblos de la selva. Estas son las tres principales carreteras del Perú. Por otro lado, aunque las carreteras se han ido convirtiendo con el tiempo en la principal vía de transporte, los ferrocarriles han tenido mucha importancia en el siglo XIX. Es más, en 1851 se construyó el primer ferrocarril de Sudamérica. Y adivina dónde fue. En Perú. Ahora ya lo sabes. Ahora es momento de seguir hablando y conociendo de otras redes viales y de la importancia de los ejes viales. Y todo esto te lo cuento en el siguiente video. Los países latinoamericanos poseen una infraestructura de transporte regional muy dependiente de las carreteras, ya que los sistemas de trenes y vías fluviales no cuentan con un avanzado desarrollo de comunicación y presentan interconexiones débiles entre países. Henry, ¿tienes la aplicación de Google Maps en tu celular? ¿Sí? ¿Alguna vez lo has usado? ¿No? Ay, Henry, chequea pues. Gracias a Google Maps podemos ver las calles y avenidas para llegar a un destino. Pero si nos vamos a la frontera, también nos muestra los corredores viales internacionales. Estos corredores viales cumplen dos funciones: permitir el tráfico internacional y permitir el flujo de mercancías que circulan al interior de los diferentes países. ¿Has escuchado alguna vez sobre la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica? El IRSA es un foro de diálogo entre 12 países de Sudamérica, con el objetivo de planificar y desarrollar proyectos para el mejoramiento del transporte, energía y telecomunicaciones. El IRSA definió 8 ejes viales de integración creados para fortalecer lazos bilaterales o multilaterales que tiendan a desarrollar otras alternativas de transporte, como contar con una red bioceánica. Ahora, ¿qué quiere decir una red bioceánica? Crear un canal de comunicación que una o conecte los territorios que dan al Océano Pacífico y al Océano Atlántico y conecte distintos puertos al otro lado del océano, además de incrementar las producciones nacionales y cooperar con el desarrollo nacional. En cuanto a las vías de comunicación acuáticas, en el Perú se realiza por el mar, ríos navegables y lagos. Gracias al acceso al mar, se pueden exportar o importar productos. Los puertos de Talara y Paita son los más importantes, ubicados en Piura. La navegación fluvial se realiza en el río Amazonas, que se conecta con los otros ríos de Ucayali, el Marañón y el Guayaga. Y la navegación lacustre solo es activa en el lago Titicaca, entre los puertos de Puno, en Perú, y en Huayqui de Bolivia. De los 8 ejes viales definidos por IRSA, 3 incluyen al territorio peruano: el eje Amazonas, el eje andino y el eje Perú-Brasil. El eje Amazonas comprende todos los modos viales que interconecta determinados puertos del Pacífico, como Tumaco en Colombia, Esmeralda, Manta, Guayaquil y Bolívar en Ecuador, Paita y Callao en el Perú, conectados con los puertos brasileños de Manaos, Belén y Macapá. Este tipo de eje busca la unión bioceánica a través de ríos navegables como el Amazonas, el Putumayo o el Guayaga.
El eje andino articula las principales ciudades de 5 países: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Esto es posible gracias a 2 grandes corredores viales de norte a sur: la carretera panamericana, que pasa por Venezuela, Colombia, Ecuador y a lo largo de la costa en el Perú, y la carretera Belaúnde-Terry, que bordea la cordillera a nivel de la selva amazónica peruana y se conecta con las regiones de Colombia, Ecuador y una parte de Venezuela. Finalmente, el eje Perú-Brasil, que une las regiones de Acre, en Bolivia, y Rondônia, en Brasil. Además, articula los puertos peruanos de Ilo y Matarani con Río Branco y Portobelo, en Brasil. La mayoría de las rutas están a cargo de Provías, organismo descentralizado del Ministerio de Transporte que se encarga de mantener y ampliar las vías. Algunas rutas han sido concesionadas a empresas privadas para su construcción o mejoramiento por algún tiempo. Por otro lado, a partir de los acuerdos de paz firmados en octubre de 1998 entre Perú y Ecuador, se establecieron 5 ejes viales binacionales para la circulación de comercio, personas e integración de ambos países. Ahora es tu turno. ¿Cuál es la carretera que va por toda la costa del Perú? Carretera Fernando Belaúnde Terry. Carretera Central. Carretera Panamericana. Muy bien, la carretera Panamericana es la carretera más larga que recorre el Perú. La carretera Panamericana recorre todo el continente desde Alaska en los Estados Unidos hasta el sur de Chile. ¿Qué es la ruta bioceánica? Ruta que conecta el Pacífico con el Atlántico. Ruta que conecta el Pacífico con los principales puertos de la costa. Carreteras que bordean la cordillera de los Andes. Así es, una ruta bioceánica es aquella que permite el tráfico entre el Pacífico y el Atlántico a través de una serie de vías terrestres o fluviales en Sudamérica. ¿Qué eje busca la conexión bioceánica? El eje Amazonas, el eje andino, el eje Perú-Brasil. Eso es. El eje Amazonas permite la conexión del Pacífico con el Atlántico a través de un largo sistema multimodal de transporte, tanto terrestre como fluvial, que interconecta varios puertos del Pacífico. Hoy aprendimos que varias culturas del mundo desarrollaron vías de comunicación terrestres para posibilitar la comunicación. Los incas destacaron en este sistema al construir extensos caminos que conectaban pueblos lejanos con el Cusco, la capital del imperio del Tahuantinsuyo. Las redes viales han ido desarrollándose desde el imperio incaico, la época colonial, la república y la era moderna para facilitar el transporte de mercancías, personas y acceder a más servicios, tecnologías, entre otras cosas. Recuerda que las vías terrestres más importantes de nuestro país son la carretera Panamericana, que atraviesa toda la costa, desde la frontera con Ecuador hasta la frontera con Chile. La carretera Central, que va desde Lima hasta Pucallpa, y la carretera Fernando Belaúnde Terry, que une los poblados del oriente del país. Una red bioceánica permite el tránsito entre el Pacífico y el Atlántico por medio de los países sudamericanos. Finalmente, el IRSA definió 8 ejes viales de integración para fortalecer lazos bilaterales para el desarrollo económico y social, de los cuales 3 incluyeron al territorio peruano. Estos ejes son el eje Amazonas, el eje andino y el eje Perú-Brasil. Pistas, veredas, puentes, túneles, puertos, aeropuertos. Son tantas las obras que permiten el desplazamiento de personas y vehículos. ¿Y te has puesto a reflexionar en estas alguna vez? Tal vez sí, tal vez no, porque están ahí y en fin las utilizamos cotidianamente. Pero te cuento que son los gobiernos los responsables de planificar y ejecutar estas obras públicas para que las personas y vehículos no solamente vayan seguros, sino también de manera ordenada y también embellezcan la geografía. Ahora, ¿cuál es nuestra labor o cuál es nuestra función de nosotros como peatones y usuarios? Cuidar los letreros,
respetar los semáforos, el pase peatonal, los puentes y no ir por la pista. Y así muchas cosas, las señalizaciones de tránsito. ¿Para qué? Para que todos vivamos en un entorno tranquilo, con cuidado y así seamos una sociedad cada vez superada. No lo olvides, respeta las señales de tránsito y cuida tu vida. ¿Sabías que? ¿Se están haciendo planes para construir el primer tren bioceánico del mundo? El tren bioceánico pretende unir el Pacífico y el Atlántico a través de Perú y Brasil. Pero eso no es todo. Este megaproyecto, aparte de generar el intercambio de mercancías entre los países sudamericanos, también permitirá el intercambio comercial con China. Bolivia está incluida en esta gran obra de ingeniería que tendría una extensión total de 8.000 kilómetros y cuya inversión llega hasta los 10.000, sí, 10.000 millones de dólares. Ahora ya lo sabes. Cuanto más vaya aumentando la población y las ciudades sigan creciendo, más necesidades tendrán que ser cubiertas, como el acceso a salud, centros de estudio como colegios, universidades, trabajo y así muchas cosas más. Y también el aumento de carreteras y pistas. Eso es nuestras redes viales. Amigos, y así terminamos el capítulo del día de hoy. Espero que la información te haya ayudado a comprender este tema y no dejes de preguntar, investigar, leer y todas esas cosas para que te saques un 20. Nos vemos en una próxima. Sigue la programación de USMP TV y aprende con todo. ¡Chao! En el próximo programa aprenderemos sobre la frontera con Ecuador, Colombia y Brasil.